Buen día, les habla la doctora Lisbeth Suaje, adjunto al Departamento de Dermatología. En nombre de todo el personal médico, asistencial y administrativo de nuestro servicio, le damos la más cordial bienvenida a nuestra participación en la 57ª edición de los coloquios médicos, enfermería, farmacia, nutrición y odontología de nuestro hospital. Para ellos, contamos con la valiosa participación de la doctora María Alejandra Rodríguez, quien es médico cirujano egresada de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna del Hospital Dr. Domingo Luciani de la Universidad Central de Venezuela, especialista en dermatología y sifilografía del Hospital Universitario de Caracas por la Universidad Central de Venezuela, además miembro titular y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética, quien nos va a hablar sobre COVID-19 y piel. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Andrea Carvajal y a la doctora Lisbeth Suaje por esta invitación. Espero que la charla les sea bien útil y vamos entonces a comenzar. ¿Me dicen si se ven bien las láminas? Sí. Ok, perfecto. Bueno, realmente esta charla tiene principalmente dos partes, las cuales quiero que sean lo más didácticas posible, porque todos sabemos que desde el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró la infección por coronavirus como una pandemia del COVID-19. Se sabe que desde finales de diciembre hasta la fecha han ocurrido más de 50 millones de infectados, tenemos prácticamente 1.253.707 fallecidos, y en Venezuela las estadísticas oficiales lo reportan desde el 13 de marzo, que fue cuando comenzó aquí en el país, hasta noviembre de este año, 95.000 casos aproximadamente, con 824 fallecidos. En cuanto a las manifestaciones asociadas al COVID, no está muy claro cuál es el mecanismo involucrado. Se piensa que hay una respuesta inmune hiperactiva. Todos hemos oído hablar de la tormenta de citoquinas, activación del complemento, y se sabe que produce un daño en la microvasculatura, y eso viene dado por un receptor que es el receptor de la angiotensina, en donde se sabe que además del daño microvascular también hay receptores de angiotensina en piel, y es por eso que también se piensa que una de las manifestaciones de piel podrían ser por esta causa. Diferentes autores han propuesto diferentes clasificaciones. Sin embargo, Marzano, Casano y Genovese, ellos han hecho una clasificación sobre la fisiopatología de las lesiones de piel y las dividen en dos principales grupos: las erupciones inflamatorias exantemáticas, las que se producen por la parte inmunológica, pero también las lesiones donde hay daño a nivel de la parte endotelial, y son las lesiones vasculopáticas o vasculíticas. Así las pueden ver que se clasifican la parte clínica. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, realmente los reportes son variables. Cuando comenzó en Wuhan, se hizo un estudio de 199.000 pacientes. Este fue el estudio reportado en el New England Journal of Medicine, en donde nada más reportaran 0,2% de lesiones cutáneas en estos pacientes. Sin embargo, cuando ya la epidemia se traslada a Italia, allí en el hospital de Lecca en Lombardía, los dermatólogos que estaban de guardia comienzan a notar que hay más lesiones de piel de las que venían inicialmente reportándose. Y este es el primer estudio. Sin embargo, en ese estudio no existe registro fotográfico. Sin embargo, está la estadística donde ellos encontraron que los pacientes presentaron lesiones de piel el 55% durante la hospitalización y 45% al inicio de la enfermedad. Y entonces aquí donde muchas veces nos hacemos unas preguntas: ¿pueden las manifestaciones cutáneas ser el único signo de infección viral? Esa respuesta la vamos a tener al final de la conferencia. En cuanto a las manifestaciones de piel, realmente lo que más se ha utilizado es la clasificación de
española, ¿ok? Donde ellos la van a clasificar principalmente en 5 patrones básicos. Sin embargo, las manifestaciones cutáneas las vamos a clasificar de acuerdo a las que son producidas por el virus como tal y aquellas que son secundarias al uso del equipo de protección personal. Es por esto que la conferencia la vamos a dividir en estos 2 grupos. En el primero, tratar de reconocer las diferentes manifestaciones cutáneas debido al virus como tal. Y la segunda es cuáles son las complicaciones que tenemos por el uso del equipo de protección personal y cómo poder disminuirlas o evitarlas, ya que todos somos personal de salud y es importante poder manejar este punto. En cuanto a las lesiones cutáneas, como había comentado, el grupo de Casas es el que hace la primera clasificación en España de los 5 patrones básicos de lesiones. En ellas tenemos las erupciones maculopapulares en el 49%, las erupciones urticariformes en el 19%, pseudoperniosis en 19%, la erupción vesiculosa en un 9%, en donde consideran que esta lesión es COVID específica, que es una de las que puede hacer diagnóstico del paciente de que tiene coronavirus, y las lesiones livedonecróticas. Las más frecuentes, como son las maculopapulares y las urticariformes, no son específicas de coronavirus, pueden parecer cualquier erupción maculopapular, ya sea medicamentosa o viral, al igual que la urticariforme, y es por eso que es un diagnóstico diferencial con erupción medicamentosa, y no podemos estar seguros si la erupción que tiene el paciente es debido al coronavirus o es debido a los medicamentos que ha recibido. Además, mientras más severo esté el paciente, por supuesto, más número de drogas ha recibido y entonces muchas veces es más difícil poder hacer este diagnóstico diferencial. En cuanto a las erupciones maculopapulares, la vamos a encontrar en un gran espectro, han sido descritas en un gran espectro. La mayoría de las fotos que vamos a encontrar aquí en la charla son tomadas del Atlas de lesiones dermatoscópicas de Casas, los cuales están precisamente es el registro fotográfico de estas manifestaciones. En este Atlas ustedes van a ver donde muchas veces ellos colocan pacientes confirmados de coronavirus y pacientes con sospecha de coronavirus, porque durante este primer estudio, que es donde se hace realmente un buen registro fotográfico, no a todos los pacientes se les podía realizar el PCR, pero como había tanta incidencia, todos aquellos que tenían clínica sugestiva de PCR eran tomados como sospechosos de PCR. Entonces, como les comentaba, las erupciones maculopapulares van a tener una mortalidad relativamente baja, son inespecíficas, son similares a otros exantemas virales, suelen afectar principalmente el tronco y suelen ser autorresolutivos. ¿Cuáles son los patrones de la erupción maculopapular? Tenemos aquellos pitiriasis rosada-like, donde los dermatólogos lo conocemos muy bien, tenemos estas placas, cuyo collarete suele ser un collarete más bien central, ¿ok? Y son de color rosadas claras, y van a estar ubicadas principalmente en el tronco. Tenemos la descripción de la lesión perifolicular, donde principal vemos lesiones alrededor de los folículos y realmente para nosotros parecería más una hiperkeratosis pilaris, y está descrito en pacientes que no presentaban esta entidad, que comienzan a presentar este resalte folicular aunado a una clínica de fiebre, dolor de cabeza, porque sabemos que el coronavirus va a tener lo que llamamos los síntomas clásicos, típicos, donde vamos a tener fiebre y tos, pero que hay otros síntomas en donde estamos empezando a tener los síntomas cutáneos y los síntomas que, si bien son específicos, nada más son el 60% de la frecuencia, como son la ageusia y la anomia. Otra de las lesiones que podemos tener es las lesiones eritema multiforme-like, las cuales podemos ver en estas 2 fotos. Fíjense que aquí en esta del álbum fotográfico, del atlas fotográfico de Casas, podemos ver esta lesión típica indiana con el centro oscuro y las lesiones típicas, fíjense que aquí se pueden ver claramente. Luego tenemos dentro del mismo espectro de las maculopapulares el eritema lubatum diutinum, y fíjense cómo se ven pápulas que parecieran transparentes, sin embargo son sólidas y se observan principalmente a nivel del dorso de las manos. Yo les coloco
la fotografía de casas, a pesar de que yo he tenido unos pacientes con ellos, porque la realización de las pruebas, le hicimos una prueba rápida de serología para IgG e IgM, la cual no dio positiva, sin embargo, la manifestación surgió junto con fiebre, tos, y sabemos que las pruebas rápidas no siempre nos van a dar positividad. Y después tenemos la erupción morbiliforme, muy parecida a la del sarampión, en donde el diagnóstico diferencial, entre comillas, podríamos tenerlo principalmente porque además de la afectación es principalmente el tronco, no suele afectar tanto la cara como vemos a nivel del sarampión, pero además, como pueden ver aquí, es una erupción descamativa, cosa que no suele ocurrir en sarampión. Un punto importante que me parece para tener en cuenta nosotros aquí en Venezuela es la erupción purpúrica, la cual se asocia a trombocitopenia y es importantísimo el diagnóstico diferencial de dengue. Actualmente en Venezuela tenemos un repunte del dengue y muchas veces no sabemos si el paciente con fiebre, leucopenia y trombocitopenia lo que nos está presentando es un dengue o es coronavirus. Entonces, ¿qué muchas veces tenemos que hacer? Seguir estas plaquetas como teníamos establecido y al quinto día ver si las plaquetas bajaron muchísimo, como ocurre con el dengue hemorrágico, que lo sabemos, y ya aquí podemos pedir un dengue blood. Actualmente van a llegar a Venezuela unas pruebas rápidas que se utilizan con moco nasal, que nos pueden dar parecido al PCR, no es PCR, pero tienen 90% de efectividad. Si es así, es más fácil poder hacer el diagnóstico diferencial. Hemos tenido varios pacientes, como les digo, que tienen fiebre, trombocitopenia, erupciones petequiales y cuando hacemos la prueba no estamos claros si es por dengue o coronavirus y entonces tenemos que ver cuál es la evolución para poder saber cuál es el manejo que tenemos que hacer. Otra de las erupciones maculopapulares que se han descrito como muy características de coronavirus es, anteriormente era la lesión axilar simétrica o flexural, que anteriormente se llamaba el síndrome del babún, que parecían como un, creo que es araguatico, que es los monitos que tienen el rabito como rojo, y es porque los pacientes exactamente presentan esas lesiones principalmente a nivel de los glúteos, en la V de inguinal, y es en las flexuras. Fíjense aquí que este paciente lo tiene en las flexuras de los pliegues de las rodillas, la pueden ver en axilas. Anteriormente este síndrome se asociaba principalmente a ciertos medicamentos como amoxicilinas, cefalosporinas. Sin embargo, en este brote del nuevo coronavirus lo estamos viendo en pacientes con coronavirus y es una nueva asociación. Entonces, estas erupciones pueden ser desde eritematosas con placa o pueden llegar a ser petequiales. También tenemos dentro de las erupciones maculopapulares eritemas a nivel de las palmas y tenemos los enantemas, que son las erupciones a nivel de mucosas. Podemos encontrar las petequiales o podemos encontrar aftas, ¿ok? Estas suelen acompañar los síntomas sistémicos, fiebre, tos, malestar general. No suelen ser diagnósticas de coronavirus, sino dentro del contexto del paciente que tiene los síntomas de coronavirus. Ya pasando al otro grupo de erupciones, patrones por coronavirus, tenemos la erupción urticariforme, es del 19%, va a afectar tanto a niños como adultos, aunque se describe más en niños que en adultos, y como les comento, suele ocurrir simultáneo a otros signos de COVID. No es específica de coronavirus, pero lo podemos ver en pacientes con coronavirus. Tenemos como en este bebé que está en el álbum de casas, en el atlas, donde tenemos estas placas urticarianas de babones, en esta paciente en las piernas, y la lesión clásica es el abón que todos conocemos, que eritematoso, que vemos a nivel de piel. En cuanto a la erupción vesiculosa, esta sí ha sido descrita como una manifestación específica de coronavirus. ¿Cuál es la importancia de esta lesión? Lo primero, esta sí se suele asociar con severidad de la enfermedad. Ocurre principalmente en pacientes de edad media.
aparece antes de los síntomas respiratorios y está relacionado con gravedad intermedia de la enfermedad. Es decir, si nosotros vemos un paciente con síntomas, con fiebre, malestar general y una erupción monomórfica, ¿qué quiere decir? Todas las ampollitas van a estar en el mismo estadio. Esto no las va a poder diferenciar de la varicela o la lechina, donde podemos ver ampollitas en una, costricas en otra. Aquí todas van a estar en el mismo estado, es decir, o todas están como ampollitas, como las podemos ver aquí muy pequeñas, o ya todas van a estar en forma de costras. Inclusive se han descrito, como pueden ver aquí en el de la derecha, que estas ampollas pueden confluir, colocarse en ampollas más grandes, inclusive en ampollas hemorrágicas, ¿ok? Suele afectarse principalmente en tronco. Como les digo, es importante, esto es prácticamente diagnóstico de coronavirus y nos alerta a que este paciente tiene que ser monitorizado porque suele relacionarse con gravedad intermedia de la enfermedad. En cuanto a otra de las manifestaciones que más frecuente vemos es la pseudoperniosis. Ella va a ser estas lesiones que suelen ser asimétricas en las extremidades, donde vemos unos nódulos o unas placas eritematoviolaceas, suelen ser o pueden ser dolorosas o pruriginosas, pueden afectarse a nivel de los talones y tener como un empedrado. Y una de las cosas buenas es que si vemos estas lesiones, ya ese paciente pasó la fase aguda de la enfermedad. Él va a ocurrir es en fases tardías. Suele asociarse a pacientes jóvenes, aunque en el atlas de casas se pueden ver pacientes mayores. Sin embargo, se describe principalmente en pacientes jóvenes. ¿Cuál es la importancia de estas lesiones? Si el paciente viene con estas lesiones, le decimos, ya usted tuvo coronavirus, ya está pasándolo, y hay que alertarlo en cuanto al entorno familiar si hay algunas lesiones o algunos síntomas en los pacientes para que lo atiendan a tiempo porque ya él resolvió el coronavirus. Es decir, no es que el paciente le diga, mire señor, usted tiene coronavirus y él se asuste y se aísle. No, ya él está saliendo del cuadro de coronavirus. Pero sus familiares sí pueden estar, o su entorno familiar, iniciando los síntomas y entonces es importante aclararlo. En cuanto a las otras lesiones, es un espectro que viene dado por daños en la microvasculatura, en donde podemos encontrar, por eso es que hablamos de severidad de enfermedad variable, en pacientes de mayor edad. Sí, como es ya la parte de la vasculatura, se asocia una mortalidad de un 10%, aparecen fases tardías y tenemos el lívido reticular que se ha descrito principalmente a nivel de muslo en uno solo de ellos, pero esto puede ir progresando, se piensa que pueden haber microtrombos y llegar a la fase necrótica, donde podemos ver en estos dos pacientes y por supuesto, mientras más progrese, y no es como en el lívido que es transitorio, sino que ya comienzan a haber lesiones necróticas, pues ya vamos hablando de un paciente con mayor gravedad. Y después está la acroisquemia asociada al coronavirus, que se ha visto principalmente en pacientes que ya están en terapia intensiva, que tienen alteraciones en los tiempos de coagulación, que tienen un dímero D elevado y se asocian a gangrena seca. Entonces, ya las lesiones del daño vascular la vamos a tener con una severidad variable, pero lo importante es que si estamos en presencia de estas lesiones, tenemos que estar pendientes. Una de los patrones que si bien no están completamente descritos en ninguna de las, como patrón de coronavirus, pero sí se ha visto, es una asociación entre un aumento de la incidencia de herpes zóster en sitios que hay brotes de COVID, ¿ok? Entonces, se han planteado dos hipótesis. Que hay una manifestación latente de coronavirus y que el paciente lo que hace es el herpes por la inmunosupresión que produjo el virus. Existen, como pueden ver aquí abajo, estudios donde lo sugieren. El paciente no tenía síntomas o tenía síntomas muy leves y tuvo el herpes zóster y al hacerle las pruebas dio positivo para coronavirus. Y lo otro que se ha planteado es que el estrés del paciente por estar en una zona pandémica, por el coronavirus, en la parte del aislamiento, de la cuarentena, aumenta el estrés. Yo en esta foto que le coloqué aquí,
fueron dos pacientes muy particulares, porque ellos todos residían en el mismo edificio y llamó la atención que había coronavirus en el edificio y en ese mismo edificio habían 3 personas con herpes zóster. Entonces, sin embargo, no le pudimos hacer a todos la prueba del coronavirus. Sin embargo, fíjense cómo es muy raro que 3 personas en un mismo sitio, justo coincidiendo con un brote de coronavirus, presenten herpes zóster. Entonces, cuando tenemos herpes zóster en momentos de coronavirus, tenemos que estar pendientes y decirle al paciente, él debería aislarse, ser tratado como un coronavirus positivo hasta que se hagan las pruebas, sobre todo para ayudar al entorno familiar. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas que se asocian al uso de los equipos de protección personal. ¿Por qué es importante? Porque todos tenemos que preocuparnos y protegernos adecuadamente ante este virus, sobre todo porque debemos entender que las proyecciones son por lo menos hasta julio del año que viene, tener que aprender esta nueva normalidad con el virus. Entonces, fíjense que en estudios retrospectivos que se hicieron principalmente a nivel de China, cuando comenzó el brote, encontraron que el 97% de los trabajadores de la primera línea presentaban daños en la piel debido a los equipos de protección personal. Los sitios más afectados eran el puente nasal, las mejillas, las manos y la frente. Y los síntomas que más reportaban eran resequedad, tirantez y descamación. En cuanto a las dermatosis en general asociadas al equipo de protección personal, vamos a encontrar dermatitis por contacto alérgica, la irritativa, ampollas por fricción, hiperpigmentación postinflamatoria, urticaria por contacto o por presión, acné, empeoramiento o aparición de acné, dermatitis seborreica, rosácea. Están descritas hiperhidrosis e infecciones. En estos estudios han visto que el tiempo crítico de uso del equipo de protección personal para desarrollar el daño cutáneo son 6 horas. Tenemos que tratar de tener descanso del equipo de protección personal cada 6 horas, porque luego de allí las posibilidades de tener complicaciones por el uso a nivel cutáneo van aumentando. En cuanto a cada uno de los equipos de protección, vamos a empezar con el uso de las mascarillas o respiradores. Respiradores se refieren principalmente a las N95, que las llaman respiradores. Principalmente van a dar dermatitis por contacto alérgica a los materiales, sobre todo a lo que está directo en contacto con la piel. Inclusive están descritas dermatitis por contacto alérgicas a la presilla de aluminio que presentan estos pacientes. Es decir, pacientes con alergia a los metales podemos encontrar lesiones, lesiones por el metal. Ampollas por fricción, la hiperpigmentación posinflamatoria luego de la lesión de presión, vemos que hay un aumento del color en estas zonas, y exacerbación del acné, de la rosácea o la dermatitis seborreica. De hecho, se ha descrito lo que se llama un mascné o masacné, que es el acné que ocurre en las zonas de presión, y esto viene dado, no me pasa, por la fricción de la mascarilla, el calor, la humedad. Esto suele ocluir los poros y aquí comienza a desencadenarse el acné. Para evitarlo, debemos tratar, como habíamos comentado, tratar de hacer rotaciones a los 6 horas de usarlo, mascarillas de algodón, evitar estar tocando la mascarilla, evitar maquillaje bajo la mascarilla, es algo muy importante, lavar la mascarilla con regularidad, utilizar productos que no sean comedogénicos, que no tapen los poros y disminuir los niveles de estrés. En cuanto a las manifestaciones cutáneas usadas al uso de guantes, tenemos las dermatitis irritativas, dermatitis alérgicas, sobre todo en aquellos materiales como por ejemplo el látex, los guantes que tengan polvos, talcos, y las urticarias por contacto en látex. ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Descansar del guante, evitar el uso de múltiples guantes, eso da más calor o hace mayor maceración, más se rompe la barrera cutánea.
Evitar los guantes de látex en lo posible, sabemos que son más económicos. Utilizar guantes libres de polvo. Importante, al ponerse el guante antes, la piel debe estar muy seca y evitar tener el gel antibacterial cuando se coloque el guante. Y mientras no tengas los guantes, utilizar la mayor cantidad de hidratante posible. En cuanto a las manifestaciones asociadas al uso de desinfectantes, tenemos principalmente las dermatitis por contacto irritativas. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Si te lavas más de 10 veces las manos, vas a tener un riesgo aumentado de desencadenar esta dermatitis irritativa. Los desinfectantes o los jabones alcalinos producen mayor afectación, y lavarse las manos con agua caliente. Todo esto deberíamos tratar de evitarlo. Y algo interesante, es preferible utilizar el alcohol que el jabón. A pesar de que los dos permiten evitar el coronavirus, el alcohol es menos agresivo que el detergente para las manos. Mientras estás en tu casa o evitando la guardia, utilizar hidratantes que contengan ceramidas, ácidos hialurónicos y vitamina E, que van a ayudar a reparar la barrera cutánea. En cuanto a los usos de los lentes protectores, pues también tenemos, y parecido a las mascarillas, ampollas por fricción, úlceras y hematomas, porque esta zona todavía es más delicada. Debemos tratar, para evitarlo, utilizar guantes, lentes del tamaño adecuado, que haya un ajuste entre la presión y el sello. Una vez quitados, podemos usar compresas frías para evitar este edema periorbicular que podemos encontrar. Uso de cremas barreras, es decir, podemos ponernos cremas con óxido de zinc, vaselina, en donde pega el lente directo en la piel cuando lo estamos usando, y luego usar hidratantes en la casa. Otras manifestaciones que me llamaron la atención fue las asociadas al uso de los gorros quirúrgicos, ya sean porque los usamos para evitar la contaminación en cuero cabelludo y cabello. No importa si son de los descartables o de algodón, pueden producir prurito en cuero cabelludo, empeorar o desencadenar dermatitis seborreica y foliculitis en cuero cabelludo. Debemos descansar, como hemos dicho de ellos, utilizar materiales principalmente de algodón y lavarlos frecuentemente. Ya para terminar, es importante que debemos conocer las manifestaciones cutáneas del coronavirus para ayudar a establecer diagnóstico temprano. En pacientes con fiebre, petequias y trombocitopenia, pensar en coronavirus, pero también pensar en dengue. En casos de pseudoperniosis, calmar a la familia y educar al paciente. Y sobre todo, a todos los que somos personal de salud, optimizar el uso de los equipos de protección personal, pero sobre todo utilizar las medidas para evitar las complicaciones derivadas de ellos, ya que muy pocas veces nos dan las recomendaciones. Con esto, espero que la charla haya sido del interés y haya llenado las expectativas que tenían. Doctora Andrea, doctora Lisbella, ¿alguna pregunta?